hemos dicho que el adverbio por lo general modifica o complementa al verbo, al adjetivo y también a otro adverbio, dependiendo, ¿no? Y hemos dicho que el adverbio me indica circunstancias, ¿no? Tiempo, lugar, compañía, varias cosas, ¿no? Varias cosas. Entonces presten atención aquí. Dice, primera oración. Siempre piensa que no tendrá tiempo suficiente. Siempre piensa que no tendrá tiempo suficiente. ¿Alguien ahí se lanza para ubicar cuál es el adverbio? ¿Qué palabra? Hay una palabrita que es adverbio. Siempre piensa que no tendrá tiempo suficiente. No. No. No podría serla, sí, porque obviamente es de negación, ¿correcto? Ajá. Pero en este caso hay otro adverbio. Siempre. Siempre. Muy bien. El no también. Pero en este caso yo podría decir, ¿no? Piensa que no tendrá tiempo suficiente. Este es el verbo. Y este adverbio está complementando o modificando el significado del verbo. Por eso se llama adverbio. Porque como hemos dicho, por lo general complementa al verbo, pero no solamente al verbo. Entonces yo prácticamente podría decir, piensa que no tendrá tiempo suficiente, pero yo lo cambio con un adverbio. Siempre piensa que no tendrá tiempo suficiente. Ok, entonces ese adverbio está modificando al verbo. Ahora dice, estoy profundamente admirado por su belleza. ¿Cuál será el adverbio? Estoy profundamente admirado por su belleza. Profundamente. Profundamente. ¿No? Este es mi adverbio. Excelente. ¿Y sabe por qué? Porque yo podría decir, estoy admirado por su belleza. ¿No? Perfecto. Pero no solamente admirado es un adjetivo. Una cosa es admirar a una persona y otra cosa es admirar profundamente a una persona. No es lo mismo. Entonces te puedes dar cuenta que en este caso el adverbio no está modificando el verbo, está modificando al adjetivo. Porque una cosa es decir, estoy admirando su belleza, y otra cosa es decir, estoy admirando profundamente su belleza. Cambia el tonito referido al adjetivo. ¿Ok? Entonces ahí en la primera, el adverbio modifica el verbo. En la segunda, el adverbio modifica el adjetivo. Luego dice la tercera oración. Ha comido muy poco Juan Carlos. Ha comido muy poco Juan Carlos. Poco. Ok. Poco. Poco es un adverbio. Comida es el verbo. Pero ¿es el único adverbio que hay? No. ¿Cuál será el otro? Muy. Muy. ¿No? Yo tranquilamente puedo decir, ha comido poco Juan Carlos. Ha comido poco Juan Carlos. Pero quiero agregarle una información. Adelante, don profesor. Joven, buenos días. Por encargo. Muy bien. Entonces, yo tranquilamente, como decía hace un ratito, ¿no? Yo puedo decir, ha comido poco Juan Carlos. Pero yo quiero agregar una información complementaria. Ha comido muy poco. Entonces, este muy está modificando o complementando a otro adverbio. Esa es la función que cumple el adverbio, ¿no? Primero, su naturaleza por lo general es invariable. ¿Por qué por lo general? Te lo voy a demostrar. Siempre es un adverbio. Pregunta, ¿siempre lo puedo variar? ¿Lo puedo variar? Género, número, no sé, ¿lo puedo variar? ¿Siempre? No. Siempre es, no existe, ¿no? Profundamente, no, lo puedo variar. Muy, ¿lo puedo variar? No. ¿Y poco? Poco lo puedo variar. Poco sí lo puedo variar. Poco, poca, pocos, pocas, ¿no? Entonces, sí hay algunos adverbios, pero son contaditos, ¿eh? Y porque pasa que en el texto, si no me equivoco,
pone ahí que el adverbio es naturaleza invariable y eso no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto, porque hay algunos adverbios contaditos que sí yo puedo variarlos, ¿ok? Entonces hemos dicho eso. Generalmente el adverbio es de naturaleza invariable. Segundo punto, modifica o complementa a un verbo, modifica o complementa a un adjetivo, modifica o complementa a otro adverbio. Y además, el adverbio me indica lugar, tiempo, afirmación, negación, entre tantas cosas. Duda. En pocas palabras, me indica circunstancias. Circunstancias, ¿ok? Bien, entonces vamos ya iniciando con lo que es su significado, ¿no? Su significado. Es una palabra generalmente invariable. Cuando hablamos de morfológicamente, me estoy refiriendo a la formación de la palabra, a su estructura. Atención aquí, dice, Pedro y Juan trabajan demasiado. Primer ejemplo. Pedro y Juan trabajan demasiado. ¿Cuál es el adverbio? Demasiado. ¿Cuál es el adverbio? Demasiado. Demasiado. Nunca mencionó lo sucedido. ¿Cuál es el adverbio? Nunca. Excelente. ¿No? Entonces, demasiado. ¿Puedo decir demasiados? Puedo decir demasiados. ¿No? Demasiados, sí. Nunca. ¿Puedo variarlo? ¿Nunca? No. Entonces, por eso es generalmente. Porque hay un par, unos 4 o 5 adverbios que sí puedo. Sintácticamente, ya hemos dicho que cuando hablamos de la sintaxis nos estamos refiriendo a las funciones de la palabra, ¿no? Es modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, dice, respondió rápidamente. ¿Cuál es ahí el adverbio? Respondió rápidamente. ¿Cuál es el adverbio? Rápidamente. Obviamente está modificando a un verbo. También puedo decir respondió y se acabó. Porque toda acción, todo verbo ya es una oración, ¿no? Pero una cosa es decir respondió y otra cosa es decir respondió rápidamente. Segunda, ellos fueron un poco amables. Aquí me faltó la S. Ellos fueron un poco amables con los invitados. ¿Cuál será ahí el adverbio? Ellos fueron un poco amables con los invitados. ¿Cuál? Poco, ¿no? Poco es el adverbio, ¿no? Porque yo puedo decir ellos fueron amables con los invitados, pero lo cambié, pues. Y estoy cambiando ya no al verbo, sino a la palabra amables. ¿Qué clase de palabra es amables? Persona amable. ¿Qué cosa es amable? ¿Qué clase de palabra? Verbo. ¿Cómo? Adjetivo. Muy bien. Acá estamos modificando un verbo, acá estamos modificando un adjetivo. Mi casa está bastante lejos. Mi casa está bastante lejos. Bastante. ¿Cuál es aquí el adverbio? Bastante. Bastante. ¿Solamente bastante? Y lejos. Son dos adverbios. Yo puedo decir, mi casa está lejos. Y se acabó. Y este es un adverbio, lejos es un adverbio. Pero lo quiero agregar algo más, pues porque la función del adverbio es modificar, ¿no? Y aquí voy a modificar a otro adverbio.
Mi casa está bastante lejos. Excelente. Semánticamente, la semántica que estudia los significados, ¿no? Significados objetivos y significados interpretativos y todas las relaciones semánticas que existen. Semánticamente expresa ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, duda y afirmación. Por ejemplo, presten atención aquí, dice la primera, ¿no? Hoy publicarán los resultados. Hoy publicarán los resultados. ¿Cuál es el adverbio? Hoy publicarán los resultados. ¿Cuál es el adverbio? Hoy. Hoy. ¿Y es un adverbio de qué? De tiempo. De tiempo. Muy bien. Segunda oración. Probablemente llegó mi regalo. O probablemente llegó mi regalo. ¿Cuál es el adverbio? ¿Cuál? Probablemente. Muy bien. ¿No? ¿Y el adverbio de qué será? Muy bien. Probablemente. De modo. ¿No? Como que de modo y hasta de duda, ¿no? ¿Por qué? Las plantas crecen estupendamente. Obviamente, ¿cuál es el adverbio? Estupendamente. Este sí definitivamente es de... ¿Qué clase de adverbio es este? Modo. De modo, definitivamente. Jamás había venido a este parque. Jamás había venido a este parque. ¿Cuál es ahí el adverbio? Jamás. ¿Adverbio de qué? De negación. De negación. Y la última, por supuesto, iré a tu fiesta de cumpleaños. Por supuesto, iré a tu fiesta de cumpleaños. ¿Cuál es el adverbio ahí? Por supuesto, porque es un adverbio de afirmación. ¿No? De afirmación. Perfecto. Este era de duda, confundí con el modo, probablemente es de duda. Muy bien, perfecto, continuamos. Vamos a borrarle los ejemplos iniciales. La clasificación de adverbios se realiza de dos puntos, ¿no? Desde el aspecto morfológico y desde el aspecto semántico.
Cuando hablo de morfología, obviamente estoy hablando de morfemas, ¿no? Estoy hablando de la formación de la palabra, estoy hablando de la estructura de la palabra, ¿no? Entonces, morfológicamente dice, puede ser simple, puede ser derivado, o puede ser una locución adverbial. Por ejemplo, el simple dice, se conforma solamente el adverbio por un morfema lexical. Eso quiere decir que el adverbio está conformado solo por la raíz, por el extremo, por el morfema lexical. Por ejemplo, dice ahí, ¿no? Aníbal, hoy hemos trabajado demasiado. ¿Hoy? Hoy, muy bien, hoy. Pero es el único... Demasiado. Demasiado, excelente, muy bien. Está conformado, esas dos palabras, por su morfema lexical, ¿no? Perfecto. Derivado dice que son aquellos adverbios que en su estructura podemos ver un adjetivo sumado con el sufijo mente, ¿no? Por eso es que todas las palabras que terminan en mente, por lo general, son adverbios, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, recorrió rápidamente todo el hospital, obviamente el adverbio es rápidamente. ¿Y por qué rápidamente se constituye por un adjetivo del sufijo mente? Claro, porque la palabra rápido es un adjetivo. Hombre rápido, ¿no? Es un adjetivo. Y te estoy sumando el sufijo mente. Oscar está en casa probablemente. Obviamente mi adverbio es probablemente. Miren, aquí rápidamente lleva tilde, ¿no? Probablemente también lleva tilde. Probablemente también lleva tilde, igual que rápidamente, ¿o no? ¿Lleva o no lleva? No lleva, profesor, porque rápido sí lleva tilde. En cambio, probable no lleva tilde, entonces no tengo por qué ponerle. Muy bien, esta regla, ¿no? Locución adverbial. Para comenzar, ¿qué es una locución? Es un conjunto de palabras, 2, 3, 4, en fin, puede ser una cantidad, por lo general no muy grande, ¿no? A partir de 2 y puede ser 5 o 6 palabras, ¿no? Pero esas palabras unidas cumplen una función, ¿ok? Puede ser una función de adjetivo, puede ser una función de adverbio, puede ser una función de preposición, puede ser una función de conjunción. En este caso, entonces, la locución adverbial es un conjunto de palabras que cumplen la función de adverbio. Entonces, y dice, son expresiones fijas, constituidas por varias palabras que cumplen la función adverbial. Por ejemplo, dice aquí, hizo lo que le pediste al pie de la letra. ¿Cuál será ahí la locución adverbial? ¿Cuáles son el conjunto de palabras que unidas están cumpliendo la función de adverbio? Hizo lo que le pediste al pie de la letra. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Porque yo podría cambiarlo. Hizo lo que le pediste puntualmente. ¿No? Yo lo puedo cambiar por un adverbio. Ya buscaré cuál es el adverbio que se acomoda. ¿No? Perfecto. Entonces es un conjunto de palabras. La locución es un conjunto de palabras. ¿Y por qué adverbial? Porque cumple la función de adverbio. Luego dice, a diestra y siniestra repartió puñetes. O podría decirlo, porque puedo jugar con la ubicación, tendría más lógica. Repartió puñetes a diestra y siniestra. ¿Cuál es la locución adverbial? A diestra y siniestra. Cuando tú dices, no, oye, ese tipo repartió puñetes a diestra y siniestra, ¿qué está tratando de decir? ¿Qué significa a diestra y siniestra en este caso? ¿Qué hizo lo que quiso? Que hizo lo que quiso, le pegó a todo el mundo, exageró, golpeó a todos, ¿no? O sea, regaló puñetes a todos, prácticamente, ¿no? Entonces, esta es una locución adverbial, ¿no? Repartió puñetes, repartió demasiados puñetes, que podría decir, ¿no? Esos demasiados, obviamente, también es un adverbio, ¿no? Y prácticamente es lo mismo que decir a diestra y siniestra. Entonces, son expresiones fijas, ¿no? Son expresiones fijas, las locuciones adverbiales, ya conocidas. ¿Bien? Listo. Ahora vamos con, en esta parte de aquí, punto 2, la otra clasificación del adverbio, pero en este caso desde el aspecto semántico. Semánticamente, cuando hablamos de semántica,
Nos estamos refiriendo obviamente a qué? A los significados, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hemos hablado aquí del aspecto semántico, los adverbios me dan ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, relación, dura, afirmación. Ok, justamente vamos a mencionarlos y vamos a poner algunos casos. Obviamente no todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué adverbios de tiempo hay? Podría decir hoy, ahora, mañana, Anteayer, ayer. ayer, perfecto, puntos suspensivos. ¿Qué más? No vamos a poner todo. Definitivamente. Si yo digo la afirmación, obviamente sí, efectivamente. También podría poner el famoso por supuesto, podría hacer ese ejercicio, cierto, puntos suspensivos. Muy bien. Cuando hablamos del lugar, por ejemplo, yo diría Aquí, allá, allí, allá, allí, acá, arriba, lejos, muy bien, enfrente, alrededor, arriba, lejos, cerca, muy bien. adelante, atrás. ¿Sí o no? Porque me está indicando una idea del lugar, muy sencillo, ¿no? Denegación, el más conocido, no, nunca, Tampoco, ajá, Jamás. tampoco, jamás, jamás. puntos suspensivos, excelente. De modo, bien, obviamente, mal, Despacio, ¿qué puedo decir? Adrede, peor, deprisa, 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 lentamente, aquí rápidamente, habíamos algunos, ¿no? Estupendamente. todo lo que lleve en mente. Oh. Ahí va. Ahí. Usted ya sabe, ¿sí? Si estás copiando, agrega de los tuyos también, porque ese es un ejercicio mental. Estás ejercitando tu mente, ¿no? De duda, quizá, podría ser, tal vez, acaso, podría ser, posiblemente, todos aquellos adverbios que me indican duda. Y de cantidad puede ser poco, mucho, más, muy, entre otros. ¿Correcto? Bien. Van copiando eso, le sacan fotito, como ustedes prefieran. Yo les recomiendo que lo copien, porque es un buen ejercicio mental. Y ustedes también crean sus propios ejemplos, agréguenle más ejemplos. Eso es un buen ejercicio para ir ampliando conocimiento. Bien. Mientras algunos terminan de copiar y sacan copias. Disculpen la garganta, el día de hoy no ha sido mal, por más que estamos con pastillitas, ¿no? Para evitar, porque cuando me pongo mal, me pongo recontra mal. Alguna vez vine afónico a clases, ¿no? Y no hablé ni una palabra, todo lo escribía, todo hacía con lenguaje de señas, ¿no? Porque es así, pero es tu trabajo y yo no me gusta faltar, ¿no? Yo decía, ayer pasó algo interesante dentro de lo que es la noticia, ¿no? Política peruana, ¿no? Ayer se reunió el presidente Barroso. Es una palabra invariable. Aquí ya no es como el adverbio que es generalmente invariable, no. En la preposición todas son invariables. Ahora,
sintácticamente es un enlace, un nexo, un conector subordinante. Como subordinante que une ideas o palabras, pero donde una es más importante que la otra. ¿Ok? Y semánticamente su significado depende del contexto. Por ejemplo, es invariable. Vamos a poner una preposición. Con. Esa palabrita yo la puedo variar. Le puedo agregar género, le puedo agregar número. No, es invariable. Es un enlace subordinante. Ahora vamos a ver. Yo digo pan con jamonada. ¿Ok? Te das cuenta que está uniendo dos palabras. ¿Ok? Muy bien. Pero de las dos palabras, pan y jamonada, ¿cuál es más importante? Pan, obviamente. Sí. Pan, ¿no? Porque la jamonada es un complemento. Porque tú tomas tu desayuno y solo comes jamonada. No. Está bien, lo hace, pero lo normal es comer el pan. Yo puedo comer pan solo. Ahora lo acompaño con mantequilla, con jamonada, con aceitunas, perfecto. Es subordinante, porque pan es más importante que jamonada. ¿Bien? Y ahora su significado depende del contexto. Sí, pues, por ejemplo, yo he puesto pan con jamonada. Y este contexto dentro de la oración es de ¿cómo se llama? ¿Qué sería? De acompañamiento, o de materia también, ¿no? De materia. Pero yo puedo poner otro ejemplo con, y definitivamente va a ser distinto. Por ejemplo, yo pongo aquí, lava con cuidado. Lava con cuidado. Ese con es de acompañamiento, es de materia. No, ¿a qué se refiere? Lava con cuidado, lava con prudencia. ¿De qué? De modo. Este con es de modo. Entonces, lógicamente, su significado de las preposiciones depende del contexto de la oración. ¿No? Perfecto. Puede significar muchísimas cosas dependiendo de la oración. Ok, entonces ya sabemos, ¿no? Palabra invariable, no la puedo variar. Enlace subordinante, claro, porque pan es más importante que jamonada. Y su significado depende del contexto, porque acá con se refiere a materia, que acompaña. En cambio, este con no es de acompañamiento ni de materia, sino se refiere a modo. Entonces, este con se refiere a una cosa, este con se refiere a otra cosa. Bien. Vamos a mencionar algunas preposiciones. Antes bajo con contra desde durante. Oh, Antes desde durante. Por 5 segundos. Sobre. Vamos ahora con la estructura y la clasificación.
van de la mano, ¿no? Van de la mano. Con estructura, estamos hablando obviamente referido al plano morfológico, ¿no? Porque existen preposiciones que tienen un solo lexema, existen preposiciones que demuestran lexemas fusionados, unidos y que forman uno, y existen preposiciones con lexemas separados, es decir, aquellos que están conformados por dos o más palabras. Y va de la mano, ¿no? Porque dentro de su clasificación, cuando se trata de un lexema, de una preposición que solamente tiene un lexema, quiere decir que sí, solamente una palabra. Bajo, cabe, ante, contra, entre otros, ¿no? Cuando hemos dicho que con lexemas fusionados, es decir, que se han unido dos palabras, y cuando se unen dos palabras se llama preposición contracta. En este caso, en lo que se refiere a preposiciones contractas, solamente existen dos, nada más, ¿no? El al, que es la unión de dos preposiciones, ¿no? De dos palabras, a más el. Y del es contracta, el fusionado, porque vienen de dos elementos, de más el. Entonces solamente en simples, pongo punto de suspensión porque hay muchos. En contracta solamente hay dos, ¿ok? Y cuando se llama locución, ya hemos visto anteriormente, locución adverbial. Es una locución adverbial porque esa locución es un conjunto de palabras. Y adverbial porque cumple la función de adverbio. Entonces si yo digo locuciones preposicionales, profesor, locuciones es el conjunto de palabras que cumple la función de preposición. Entonces aquí, por ejemplo, a base de está cumpliendo una función preposicional. Por medio de está cumpliendo la función de preposición. Frente a, de acuerdo con puntos suspensivos, porque hay más. Locuciones son conjuntos de palabras a partir de dos a varias. Y locuciones, hay locuciones adjetivas, hay locuciones adverbiales, hay locuciones preposicionales, hay locuciones conjuntivas. ¿Ok? Bien. Esto es lo referido a lo que es su significado. Ahora, tendríamos que ver, y hemos dicho que la preposición tiene un significado contextual. Aquí con significa una cosa, aquí con significa otra. Entonces a continuación vamos a poner un par de ejemplos, no vamos a poner demasiados, pero vamos a poner el significado contextual por aquí. Vamos a poner una regla. Significado contextual de las preposiciones. Vamos a mencionar dos o tres preposiciones, ¿sí? Por ejemplo, de la preposición de. Yo voy a escribir 4 oraciones donde la preposición de, su significado va a variar de acuerdo al contexto de la oración. Yo le escribo y luego yo les voy a preguntar, ¿sí? Muy bien. Prestamos atención aquí, ¿sí? Por ejemplo, estas oraciones se caracterizan porque repiten la preposición de,
Bien. Pero cada preposición, a pesar que es la misma, pero en cada oración cumple una función distinta. Por ejemplo, cuando dice el sillón es de cuero, ¿de a qué se está refiriendo? Este sillón es de tela, este sillón es de algodón, este sillón es de madera, pero dice de cuero. ¿Qué sería? Materia. Materia. Hablaremos de salud pública, hablaremos del lenguaje, hablaremos de noticias, hablaremos del mundial. ¿A qué se refiere ese de? ¿Ah? Tema. Muy bien, tema. Se desvaneció del olor, se desvaneció del frío, se desvaneció de calor. Causa. ¿No? Causa. Y esto facilita, ¿no? La casa de Ruth está cerca. ¿Qué? Pertenencia, posesión, ¿no? Estamos hablando de la casa de Ruth, la casa de Juanita, de Carlitos, pertenencia. Entonces te das cuenta que yo utilizo la misma preposición, pero su significado es relativo, su significado es contextual, porque depende de qué se está hablando en la oración. ¿Ok? Por eso que hemos dicho que semánticamente, es decir, su significado depende del contexto de la oración. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplito más, creo que lo voy a poner por aquí. ¿Ya? Por aquí lo voy a poner. Por ejemplo, en. Por ejemplo, en voy a poner 3 oraciones utilizando el en, pero cada uno va a tener un contexto distinto. Listo, dice la primera, ¿no? El en y en. Ustedes ayúdenme a resolver, ¿no? Su significado contextual. Fuimos a la comunidad en moto. Podemos haber ido en carro, en bus, en bicicleta, en mototaxi, pero no, fuimos en moto. ¿A qué se refiere este en? Medio. Puede haber ido en moto, en carro, en taxi, etc. Su mascota está en el balcón, está en el techo, está en el patio. El lugar, obviamente, ¿no? El lugar. Hablemos en voz baja, hablemos en voz alta. ¿Qué sería? Modo, excelente. Modo. Listo. ¿No? Perfecto. Entonces, lógicamente, ese en varía de acuerdo al contexto de la oración. Por eso es que su significado es realmente relativo. Significa básicamente en base a lo que me diga la oración. ¿Bien? Esta partecita voy a borrar, creo que la van a sacar poquito o lo van a terminar de copiar. ¿Vale? Entonces lee. Y yo puedo hacer lo mismo con todas las preposiciones, ¿no? Con todas las preposiciones. Muy bien. Cada preposición tiene un significado particular. Y vamos con lo último, que es lo último. El día de hoy es una clase flexible, rápida, sencilla, ¿no?
noticia que me llamó un poquito la atención, no sé si lo mencionamos con la preposición, ¿no? ¿En qué se parecen? Son conectores, sirven para unir, son nexos, ¿ok? Pero ¿en qué se diferencia? No, otra cosa es que se parezcan, son invariables. Las preposiciones son invariables y las conjunciones también son invariables. Entonces se parecen en que son nexos, son conectores, y se parecen en que son invariables. Perfecto. Ahora, ¿en qué se diferencian? Las preposiciones unen palabras, ideas incompletas, en cambio las conjunciones unen ideas ya con mayor sentido, unen proposiciones. En clase pasada hemos explicado qué cosa es una proposición. Es una idea dentro de una oración, tiene la misma estructura de una oración, porque una oración puede tener 2, 3, 4, 5 ideas, ¿no? Y si yo quito solamente una idea, es una oración a la vez, entonces es casi lo mismo. Entonces las conjunciones unen ideas o proposiciones, cada proposición con su acción verbal, ¿ok? Perfecto. Y semánticamente, en lo que se refiere a su significado, expresa adición, es decir, agregar una idea, por ejemplo, la conjunción y, ¿no? La conjunción y. Semánticamente expresan explicación, explican algo, una disyunción, una causa, etc. Vamos con eso. Vamos con eso, ya para ya prácticamente ir culminando lo de hoy y ya poder ir también resolviendo lo que es las preguntas de esta semana. Bien, dice, ¿no? Morfológicamente es una palabra invariable, ¿sí? Eso es muy cierto, no varía. Su estructura no puede variar. Muy parecido a la preposición. Sintácticamente, ya sabemos, la sintaxis analiza las funciones. Funciona como nexo coordinante o subordinante. Entonces, con la preposición se parece a que las preposiciones funcionan como nexo subordinante, donde uno es más importante que el otro. Pero la la conjunción puede ser un nexo subordinante y también puede ser un nexo coordinante. ¿Qué es un nexo subordinante? Ya hemos dicho, ¿no? Uno es más importante que el otro. En cambio, el nexo coordinante, ¿qué quiere decir? Que ambos están al mismo nivel. Están al mismo nivel. ¿Muy bien? Semánticamente expresa adición, es decir, agrega una idea. Explicación, la argumenta, ¿no? Disyunción, ¿qué cosa es disyunción? ¿Qué cosa es una disyunción? Por ejemplo, yo tengo hoy tengo una disyuntiva. No sé si almorzar pollito a la brasa o ceviche. Es una disyuntiva. El pollo. Ah, está. Me voy por el pollo, por el frío.
Eso es una disyuntiva que yo tengo, ¿no? Entonces la disyuntiva es, me da una idea, de opciones, de elegir, ¿no? Perfecto. Es una disyuntiva, viene de disjunción. Causa, condición, finalidad, consecuencia. Entonces la conjunción es estos nexos que unen básicamente proposiciones, me dan estas ideas, ¿correcto? Ahora vamos con la estructura, que vamos a tener que hacerlo allá, porque es este un poquito más amplio. La estructura y la clasificación. Y dentro de lo que es su, perdón, aquí es una estructura desde el aspecto morfológico, que quiere decir que puede haber conjunciones que están formados por un solo lexema. En cambio, también existen conjunciones que pueden estar formados por varios lexemas, es decir, varias palabras, ¿no? Entonces su clasificación, podríamos decir que existe la simple. La simple es la que está formada por un solo lexema, por una sola palabra. Por ejemplo, y, ni, o, pero, que, sí obviamente es simple porque es una afirmación, aunque, entre otros. En cambio, si está formado por varios lexemas, obviamente es una locución. ¿Qué cosa es una locución? ¿Qué cosa es una locución? Conjunto de palabras, listo. Conjunto de palabras. ¿Y por qué es conjuntiva? Porque es un conjunto de palabras que cumplen la función de conjunción. ¿No? Acuérdate de eso. Conjunción adjetiva. Palabras que cumplen la función de adjetivo. Conjunción adverbial. Palabras que cumplen la función de adverbio. Conjunción prepositiva. Palabras que cumplen la función de preposición. Locución conjuntiva, palabras que cumplen la función de conjunción. Por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. ¿Bien? Y su clasificación, lo vamos a hacer por aquí. Su clasificación sintáctico-semántico pueden ser coordinantes o pueden ser subordinados. Coordinantes porque están al mismo nivel, y subordinados, porque uno es más importante que el otro. Voy a escribir solamente los coordinantes, porque los subordinados también ya están escritos en su separativo. Entonces ya repetir lo mismo sería un poco ocioso. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces, clasificación sintáctico-semántico de la conjunción. Profesor, ¿cómo es una clasificación sintáctico-semántica? Es una clasificación en base a la función y en base a ¿qué? Al significado. Sintáctico, o sea, si la sintaxis analiza y estudia las funciones y la semántica estudia y analiza los significados. Entonces, es una clasificación, profesor, en base a las funciones y en base a los significados de las conjunciones. ¿Ok? Y en este caso vamos a mencionar básicamente, junto en unos romanos, las coordinantes, solamente las coordinantes. Las subordinadas ya no lo vamos a escribir porque lo tiene como vuelvo a repetir en su separativa. Coordinantes. Por ejemplo, número 1, existen las copulativas. Número 2, existen las disyuntivas. Número 3, existen también las adversativas.
Número 4, existen las distributivas. Número 5, existen las explicativas. Y número 6, existen las ilativas. Muy bien. Un pequeño concepto de cada una y un ejemplo también a continuación, ¿no? Por ejemplo, cuando dice copulativa es porque añaden elementos. Entonces la que añade elemento por excelencia puede ser la I, la E, la NI y la I. O el qué. Disyuntiva, ya hemos dicho, ¿qué cosa es una disyunción? Tiene que ver con una elección, no con opciones. Indican opción o elección. Por ejemplo, aquí solamente hay dos, la O o la O. Las adversativas expresan oposición, porque obviamente por eso se llama adversativa, o contraste. ¿Cuáles podrían ser? Pero más obviamente sensible. También podría ser si no, puntos suspensivos. Las disyuntivas alternan acciones. Acciones o ideas. No utilizamos mucho, pero vamos a mencionar. Bien, bien. O tal vez ya. Lo vamos a explicar ahorita, por ejemplo, dice: o bien trabajas, o bien estudias. O bien almuerzas, o bien duermes. ¿No? Te da alteración de acciones, de situaciones. ¿Okay? Claro que no es muy común esas expresiones, pero sí también existen, ¿no? Obviamente las explicativas aclaran o explican. Como por ejemplo, es decir, esto es, o sea, que la academia está pensando ya en eliminar ese término, ¿no? Entre otros. Y las ilativas, y ya con eso vamos a terminar, y las ilativas son las que expresan conclusión. Por ejemplo, podría ser: por tanto, luego, con que, puntos suspensivos. ¿Listo? Ahora, vamos con su separatita, porque ahí lo que hemos escrito son la clasificación sintáctico-semántico de la conjunción, pero del aspecto coordinante. Es decir, donde se mantienen estas dos proposiciones, estas dos ideas al mismo nivel. Pero también existe la subordinante, ¿no? Es decir, aquellas conjunciones que unen dos ideas o dos proposiciones, donde una es más importante que la otra. A ver, quiero abrir su separata para leerlo y ya empezar con lo que es la resolución de las preguntas de esta semana. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué fue?
Por ejemplo, ahí en su separatita, vamos a leer un poquito esa partecita. Ya está de más que le escriba si lo tienen ahí a la mano, ¿no? Dice en su separatita los subordinantes, ¿cuáles son? Las causales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Ya qué? ¿Puesto qué? ¿Cómo? Por ejemplo, dice, no viajó porque tenía exámenes, ¿no? Te das cuenta que una idea, una proposición es no viajó y la otra proposición es tenía exámenes. Cada proposición tiene su propia acción verbal. La primera es viajar y la segunda es tener. Ahora, no viajó porque tenía exámenes. ¿Cuál es más importante? ¿No viajó o tenía exámenes? No viajó, es más importante. Por eso es subordinante, pues, porque una idea es más importante que la otra. ¿Ok? Luego dice consecutivas, como por ejemplo el sí, como sí, siempre que, con tal, etc. Si regreso temprano, iremos al estado. Perfecto, ahí hay una idea principal y una idea secundaria. Condicionales, puede ser sí, como sí, siempre que, entre otros. Si regreso temprano, no, perdón, estoy leyendo. ¿Qué me quedé? Consecutiva. Consecutiva, perfecto. Consecutivas, el nexo es qué. Consecuencia, ¿no? Corrió tanto que quedó asustado. Te das cuenta que cada proposición tiene su propia acción verbal. Tiene su propia acción verbal. Esa es la diferencia entre una preposición y una conjunción. En las conjunciones son palabras. En las conjunciones son ideas. Cada idea tiene que tener su propio verbo o acción verbal. Salto a la de finalidad. Para o para qué, a fin de qué, como objeto de, dice, mañana vendrá para acompañar. Perfecto. Modales, de frente con el ejemplo. Ella cocina conforme le enseñaste. Comparativa, ganó menos de lo que calculó. Concesiva, no volverá por más que insistas. Completiva, creo que eres honesto. Bien, solamente con la palabra creo, como es un verbo, es considerado una oración, una proposición, una proposición. Eres honesto, también tienes opción verbal. Bien, listo. Entonces vamos resolviendo ya con tranquilidad las preguntas de la semana. Número 1. Las tiene, ¿no? Bien. Número 1. El adverbio es una categoría lexical invariable que modifica tanto. Ahí debería ser una categoría lexical generalmente invariable. Eso debería decir. Que modifica tanto el verbo como el adjetivo otro verbo. De acuerdo con lo que ha mirado. En el enunciado, Mario ya hizo la tarea del curso de biología anoche y mañana le entregará puntualmente al profesor, quien siempre llega temprano al aula. Entonces ahí faltó la pregunta: ¿cuántos adverbios hay? ¿Cuántos habrá? La de 5. Dice 5. ¿Todos de acuerdo con la A? ¿Sí? No. No. Hay 6. Y te digo cuáles son. Ya, ¿Ya? Ah, ya. anoche, Anoche, mañana, Mañana, puntualmente, siempre, puntualmente. siempre temprano. siempre y Temprano. temprano. Son 6. ¿Cuál te faltó? Ya. ¿Cuál te faltó? ¿Cuál Ya. fue? Ya. Ya. Ah, ok. Ya. Y ya es un adverbio de qué? Ya. ¿De qué tipo? De... Afirmación, ¿no? De afirmación. Muy bien. Número 2. Locución adverbial. Está conformada por dos o más palabras que asumen la función de un adverbio. Según ello, señala la alternativa en la que aparece esta clase de locución. Dice: A. Ciertamente Ana obtuvo una beca. B. Dejaré la caja debajo de la mesa. C. Ya que hace calor, uso ropa ligera. D. Humberto habla pausadamente. Y E. Raúl me acompañó de buena gana. ¿Cuál es? La E. ¿Y cuál es la locución adverbial? De buena gana. Claro. Esa locución adverbial de buena gana está reemplazando a un adverbio, una palabra, ¿no? Que tranquilamente podría ser: me acompañó gentilmente. Me acompañó gentilmente, ¿no? Es una locución adverbial que está reemplazando a un adverbio. Muy bien. Entonces es la E.
Subrayen si es posible. Tres. Esta es demasiado fácil. Según el significado, el adverbio expreso tiempo, lugar, modo, cantidad, etc. Según esta afirmación, relaciona la columna, los adverbios subrayados y la de su clasificación correspondiente. Dice, ciertamente obtuve 2 medallas. Ese ciertamente, ¿de qué es? Ciertamente, ¿de qué es? Afirmación, estás afirmando. Hemos trabajado mucho el sábado. Cantidad, ¿Mucho de qué es? cantidad. Modo. Contestó correctamente las Modo. preguntas. De modo. Lugar. Dejaré aquí los documentos. Lugar. Del lugar. Esto es facilísimo. Entonces es la letra C. Es la letra C. Muy fácil. Vamos con la 4 que se refiere a la preposición. Dice, la preposición es una categoría lexical invariable que funciona como nexo subordinado. Según esta aseveración, determina la cantidad de preposiciones en el enunciado. Debería ser en el siguiente enunciado, 2 puntos y comenzar. Hay errores circulares. Comienza así. Desconcertado se volvió. ¿Qué quiere decir desconcertado se volvió? ¿Cómo se volvió? ¿A qué se refiere? Desconcertado. Desconcertado es que no sabes, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Se volvió. ¿Qué quiere decir se volvió? Volvió, regresó. Volvió en sí, A volvió eso en se sí. refiere, ¿no? Y quedó contemplando el panorama del parque. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. Las agujas del reloj continuaban girando. Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes, como en cortar las ramas de un árbol y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Perfecto. Entonces aquí, en esa pequeña, no tan pequeña, en esa oración, en ese fragmento, ¿cuántas preposiciones ustedes han encontrado? ¿Cuál es la alternativa correcta? 8. Muy bien. 8. ¿Les digo cuáles son? Desconcertado se volvió y quedó contemplando el panorama del parque. 1. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. Las agujas del reloj continuaban girando. Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes, como en contar las ramas de un árbol. Hasta ahí van 5. Y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. 8 preposiciones. Subrayenlas, ¿ya? Subrayenlas. Porque les sirve como una guía. Número 5. El adverbio, la preposición y la conjunción son categorías lexicales invariables. ¿No? Y hemos dicho que el adverbio generalmente es invariable, ¿no? Es decir, carecen de morfemas flexivos. Según esta afirmación, relaciona la columna de las categorías lexicales subrayadas con la de su identificación correspondiente. Aquí tenemos que ir de lo más fácil a lo más difícil. Esa es la forma, de una manera de determinar cuál tranquilamente es cuál. Por ejemplo, cuando dice Juan no fuma ni bebe licor. Coordinante. Es una conjunción coordinante o subordinante. Coordinante, porque lo pone al mismo nivel. No fuma ni toma, lo pone al mismo nivel. Iremos por esta avenida. ¿Qué cosa es? Es preposición. Porque primero está uniendo un verbo y luego está diciendo esta avenida. Está uniendo un verbo o unas palabras. No puede ser una conjunción. ¿Okay? Es una preposición. Dile que lo visitaré el lunes. Subordinante. Porque solamente el dile ya es un verbo. Lo visitaré el lunes también hay un verbo. Y obviamente allá es un adverbio de qué? Allá, del lugar. Entonces es la opción C. Muy bien, la opción C. Luego dice la siguiente pregunta, la 6. La preposición tiene significado contextual, lo que hicimos en esos redonditos que grafiqué. Esto es adopta el significado del contexto en el que se encuentra, según ello, relación de la columna de las frases preposicionales subrayadas con lo de los significados correspondientes. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, fue evaluado por el jurado, agente, muy bien, por el jurado.
Vine para acompañarte. Finalidad, ¿no? Hablaremos de la selección. Asunto. Caminaremos con mucho cuidado. Entonces es la alternativa E. Vamos con la 7. La locución prepositiva es la secuencia de lexemas que cumple la función de enlace. Subordinante. De acuerdo con esa aseveración, selecciona la alternativa en la que hay locución prepositiva. Una consultita a la clase. ¿A qué hora termina? 11:55. 55. Perfecto. Pensaba que era hasta las 12. Es 55. Entonces aquí tenemos que ver cuál es la locución prepositiva. Dice, Ricardo está durmiendo a pierna suelta. B. Creo que Augusto lo hizo a propósito. C. Miguel vino a la reunión en lugar de Luis. D. Aunque estaba cansado, trabajé ayer. Y E. Realizamos el evento el jueves al aire libre. Ok. ¿Cuál es ahí la locución prepositiva? ¿Qué opción? La C. La C. ¿Y cuál es? En lugar de. En lugar de. Subrayenlo, ¿sí? En lugar de es la locución prepositiva. Ahora alguien me diría, profesor, ¿y por qué no a propósito? Porque a propósito es una locución adverbial y es una locución adjetiva a la vez, ¿no? Profesor, ¿y por qué no aunque? Porque aunque es una conjunción. Profesor, ¿por qué no a pierna suelta? ¿Qué es a pierna suelta? ¿Una locución de qué tipo? Adverbial, ¿no? Adverbial. Por ejemplo, dice ahí, Ricardo está durmiendo a pierna suelta. ¿Qué quiere decir? Relajadamente, ¿no? Eso significa. Son expresiones fijas, prácticamente, las locuciones adverbiales. ¿Por qué no al aire libre? Porque es una locución adverbial. ¿Ok? Listo. Entonces en la letra C. Vamos con la 8. La conjunción es una categoría lexical invariable que funciona como nexo coordinante y subordinante. Marca la alternativa en la que aparece como nexo coordinante copulativo, es decir, la que añade elementos, ¿no? Hugo está contento porque obtuvo una beca. B. Andrés vive cerca del colegio pero llega tarde. C. Trabajé mucho aunque descansaré mañana. D. Eduardo ya ve películas, ya escribe poemas. E. Nicanor pinta cuadros e imprime documentos. Obviamente es la E, porque está la E, ¿no? Perfecto. Está sumando un día. 9. La conjunción subordinante enlaza elementos de diferente nivel sintáctico. De acuerdo con esta afirmación, marca la opción en la que hay una conjunción subordinante, es decir, donde una es más importante que la otra. A. Fernando repara cocinas eléctricas. B. Antonina no teje chompas ni borda manteles. C. No conseguía movilidad, por ello llegué temprano. D. Como está enfermo, el niño no irá al colegio. D. Darío es megalómano, es decir, vanidoso. Muy bien. Entonces aquí me está pidiendo cuál es la conjunción subordinante, donde hay dos ideas, dos proposiciones, cada una con su acción verbal, pero donde una es más importante que la otra. Acuérdate, si en una de las ideas no hay acción verbal, no puede ser conjunción. Entonces, es una subordinante causal. Es decir, ¿Cuál será? no. ¿Qué? Es decir, no. Es decir, no. La D. La D. Muy bien. Como está enfermo, el niño no irá al colegio. Causa efecto. ¿Verdad? Muy bien. Número 10. La conjunción subordinante enlaza elementos de distintos niveles sintácticos, según ello, en los enunciados. Redactó el documento como le indicaste. Si tuviera dinero, compraría esa casaca. Y le preguntaré si irá al concierto. Las funciones subordinantes son, puede ser modal, completiva o condicional, dependiendo del tipo de conjunción subordinante. Un minutito ahí para que lo analicen, que eso está en su paratita, que eso no lo copien. Eso no lo copien. ¿Cuál sería? La E. La E. Muy bien, la E.
modal, la otra te condiciona y la otra es para completar información. ¿Listo? La 11 dice, el adverbio, la preposición y la conjunción son categorías lexicales invariables. Ya dije que el adverbio generalmente es invariable. Según esta aseveración, relaciona la columna de categorías lexicales invariables subrayadas con la de su clasificación correspondiente. Sencillo. Entonces ustedes van haciéndolo de lo más fácil a lo más difícil. Esta es la mejor forma de trabajar. Por ejemplo, cuando dice, su hermana menor come poco. Adverbio de cantidad. Muy bien. Ides expuso magníficamente su tesis. Muy bien. Cuando termina en mente, porque es magnífico más 20, ¿no? Magnífico es un adjetivo y se está uniendo al sufijo mente. Entonces, todos los que terminan en mente, las palabras, por lo general son adverbios. Y por lo general son modos, ¿no? Adverbios de modo. Entrenamos poco, pero ganamos. Adversativa. Muy bien. El conflicto está en vía de solución. Muy bien, solución prepositiva. En vía de. Ahí está subrayada. En vía de. Y la última, ya por un tema de tiempo, es la letra D. La letra D. La conjunción sí es subordinante completiva, que encabeza la proposición subordinada si Hernando retornó al libro. Bien, jovencitos, entonces es un tema sencillo, ¿no? Son tres categorías lexicales: el adverbio generalmente invariable y la preposición y la conjunción siempre son invariables. ¿Se parecen en algo? Sí. La preposición y la conjunción, ¿qué se parece? Son nexos. Son invariables, ¿no? Y ambos son subordinados. En eso se parecen. ¿En qué se diferencian? Que las preposiciones unen solo palabras, en cambio las conjunciones unen proposiciones. Y además, las preposiciones, además de ser subordinantes, también son coordinantes. ¿Ok? Tienen sus paralelos esas dos últimas categorías lexicales. Bien, chicos, eso sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. ¿Bien?